Hola amigos y amigas, yo soy Isaac Jeremías. Y yo soy Yamelis. Y yo soy Gabriel. Y esto es Cucharadita de Vida. ¡Cucharadita de vida! Una meditación cortita, interactiva, basada en un versículo de la palabra de Dios. Hola Yamelis. Hola papi. ¿Cómo estás? El versículo de la cucharadita de hoy, ¿cuál es? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Sabes quién dijo esas palabras? No lo sé. Bueno, para saberlo uno debería leer el capítulo completo, o sea, que cada texto tiene lo que se llama el contexto. O sea que entendiendo el capítulo completo uno sabe mejor. Si lees el capítulo 6 completo de Juan, es muy interesante y parece como una película, de verdad, porque narra cómo Jesús alimentó a una multitud, les dio con unos panecitos que multiplicó y unos pescaditos. Después habla de cómo él fue a una iglesia y él predicando dijo que el que no come de su carne y bebe de su sangre no tendrá vida. ¿Te imaginas que el pastor diga en la iglesia que tienen que comer de su carne y beber de su sangre, o si no, no tienen vida? ¿Qué? Eso mismo, la gente se sorprendió y de hecho mucha gente dejó de seguir a Jesús. Dijeron, no, pero ese hombre está loco, ¿cómo vas a decir una cosa así? Que hay que comerse su carne y beber la sangre como si fuéramos caníbales. Entonces, el versículo de memoria es la respuesta que tuvo Jesús a esas personas. Les dijo, la carne para poco aprovecha, pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué piensas que las palabras de Jesús son espíritu y son vida? Porque son espíritu, porque Él, por ejemplo, en las parábolas está dando un ejemplo para hacer que el mensaje que Él quiere dar sea más fácil de entender, representando lo que Él quiere decir con cosas que uno conoce y ve todos los días. O sea, que sus palabras, aunque tenían un sentido que hablaba sobre las cosas que uno ve todos los días, pero a la vez tenía un sentido espiritual, ¿sí? Hablaba de un sembrador, por ejemplo, pero tenía un sentido espiritual todo lo que contaba. ¿Y eso de que son vida? Es porque gracias a Jesús nosotros estamos vivos y sus palabras nos ayudan a comprender sus historias y a poder ser salvos para ir al cielo con Él. Te pregunto algo. ¿Cuándo apareció la vida? ¿Por qué apareció la vida en la tierra? La vida apareció cuando Jesús decidió crearnos. Claro, o sea que no fue que una evolución rara, no, sino que en la Biblia dice Génesis que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Dios dijo, o sea, cada cosa que Dios decía, y Jesús, porque Jesús dice en Juan 1:1 que Jesús era la palabra, en el principio todas las cosas fueron creadas por Él. Entonces, la palabra de Dios fue la que creó la vida. Cuando Él decía una palabra, que sea la luz, fue la luz. Que sean los árboles, que existan los animales, o sea que su palabra creó la vida. Entonces, ¿cuándo dejó
de cuando entró la muerte, que ya la vida empezó a desaparecer en la tierra por primera vez. Entró cuando Eva decidió creerle a la serpiente que en realidad era Satanás y ella le dio de comer también a Adán. Perfectamente, tu respuesta. Quiere decir que la muerte entró en este mundo porque el ser humano, o sea, Adán y Eva, decidió creerle la palabra a la serpiente y dejar de creer o de confiar en la palabra que Dios le había dicho. ¿Ves? O sea, que tiene sentido que la palabra de Dios da la vida. Cuando dejas de creer la palabra de Dios, entonces te estás alejando de la vida y eso te lleva a la muerte. Por eso animamos a quienes nos escuchan a todos los días, cada momento, buscar la vida que está en su palabra. Y esta ha sido la cucharadita De vida. de vida. Bye.